¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen poder? Que hablas, clamas, suplicas, pero el cielo parece en silencio. ¿Por qué algunas personas oran y ven milagros, mientras que otras oran durante años sin ver respuesta? Y si te dijera que Jesús reveló un secreto sobre la oración que muy pocos conocen, un principio oculto que no solo abre los cielos, sino que también transforma el alma de quien lo descubre. Un secreto que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, ni una fórmula vacía, ni simples palabras. Es una verdad profunda, revelada por el mismo Jesús, pero que muchos han pasado por alto. La oración no es solo hablar con Dios, es una llave que abre dimensiones espirituales. Es la conexión más poderosa entre lo humano y lo divino. Pero si no la usas de la manera correcta, puede volverse un eco vacío. Hoy te revelaré los secretos de una oración poderosa, una oración que no solo sube al cielo, sino que también baja la gloria de Dios a tu vida. Aprenderás lo que Jesús nos enseñó sobre cómo orar de manera que el Padre realmente responda. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar con poder. Al hacerlo, estarás declarando que hoy recibirás una revelación que cambiará tu vida de oración. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan aprender cómo orar con poder. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque buscan más de Dios. Este canal es un lugar de alimento para tu alma, así que únete a esta comunidad. Y escucha bien esto. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede desbloquear bendiciones en tu vida. No te desconectes antes de llegar hasta el final, porque podrías perder lo más importante. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta revelación, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de orar para siempre. El sol ardía sobre la tierra seca. No llovía desde hacía 3 años y medio. El hambre azotaba la nación y los corazones del pueblo estaban divididos entre seguir a Dios o rendirse ante los ídolos. En medio de esta crisis, un hombre se levantó con una fe inquebrantable: Elías, el profeta del Dios vivo. Elías sabía que había una sola manera de demostrarle al pueblo quién era el verdadero Dios, y lo haría a través de la oración. Se dirigió al Monte Carmelo y desafió a los profetas de Baal. Les propuso algo radical. Construirían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron a clamar. Gritaron, saltaron, se hirieron, pasaron horas enteras pidiendo respuesta, pero su Dios guardó silencio. Entonces llegó el turno de Elías. Con calma restauró el altar del Señor, colocó la leña, el sacrificio, y en un acto de fe extrema mandó a empapar todo con agua hasta que el altar estuviera completamente inundado. Y ahí, en ese momento, Elías hizo algo que cambió todo: oró. Su oración no fue larga, no fue desesperada, no fue ruidosa. Fue una oración de fe, una oración que confiaba en la respuesta de Dios antes de verla. Señor, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios. Y en ese instante, el fuego descendió del cielo. El altar ardió, la leña se consumió, las piedras mismas fueron reducidas a cenizas, y hasta el agua en la zanja se evaporó. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Este es el poder de una oración que mueve el cielo. Elías no oró con dudas, no pidió tímidamente, no repitió palabras vacías.
Él sabía que su Dios escucha y responde. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás orando tú? ¿Oras con la certeza de que Dios responde o con la incertidumbre de si Él realmente escucha? Dios no está en silencio. No necesita que gritemos, que repitamos frases sin vida o que intentemos convencerlo. Él responde a la fe genuina, a la oración que nace de un corazón confiado. Quizás has estado orando, pero aún no has visto fuego del cielo. Quizás has estado clamando, pero tu altar sigue intacto. Y si te dijera que Dios ya está preparando la respuesta, la clave está en orar con la certeza de que Él es fiel, de que su fuego descenderá en el momento exacto. Así como Elías, levanta un altar en tu vida, construye un lugar para Dios en tu corazón y ora con fe. El fuego de Dios aún cae sobre aquellos que oran con confianza. ¿Estás listo para ver a Dios responder? Porque esto es solo el comienzo. Las sombras del anochecer caían sobre Silo, mientras la multitud se dispersaba después de haber ofrecido sus sacrificios en el templo. Entre ellos, una mujer permanecía de rodillas, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Ana oraba con el alma desgarrada, con un clamor que nacía desde lo más profundo de su ser. Ella había cargado por años el peso de la humillación. No tenía hijos, y en su cultura eso era considerado una vergüenza. Su rival, Penina, se burlaba de ella, constantemente recordándole su esterilidad. Y aunque su esposo la amaba, no podía llenar el vacío que ella sentía en su corazón. Cada año subía a la casa del Señor para ofrecer sacrificios. Cada año oraba, pero esta vez su oración fue diferente. Algo dentro de ella había cambiado. No oró con resignación, no oró solo con palabras. Oró desde lo más profundo de su alma. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Sus lágrimas caían sobre el suelo del templo mientras susurraba en lo más íntimo de su espíritu: Señor de los ejércitos, si miras mi aflicción y me das un hijo, yo lo entregaré a ti todos los días de su vida. Ana no estaba haciendo un trato con Dios, estaba rindiéndolo todo. Había llegado al punto en el que su oración no se trataba solo de su deseo, sino del propósito de Dios. El sacerdote Elí la observó de lejos y pensó que estaba ebria. ¿Qué clase de oración era esa? No era el tipo de súplica habitual, no era una repetición vacía, era un clamor que tocaba el cielo. Elí se acercó y al escuchar su historia le dio una palabra profética: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana se levantó de su oración transformada. Antes de recibir su milagro, antes de ver una respuesta, algo ya había cambiado en su interior. Se fue y su semblante no fue más triste. Y aquí está la clave: cuando oras con todo tu ser, algo cambia antes de que el milagro llegue. La oración de Ana movió el cielo porque no fue superficial. No fue una oración repetitiva ni vacía. Fue una oración que nació de la entrega total. Muchas veces oramos, pero aún retenemos el control. Oramos, pero seguimos aferrados a nuestros planes. Ana nos muestra que cuando rendimos nuestro corazón por completo, Dios se mueve de maneras sobrenaturales. Al tiempo señalado, Ana concibió y dio a luz a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Pero su milagro comenzó en la oración. Y ahora pregunto, ¿cómo está tu oración? ¿Estás pidiendo desde la desesperación o estás orando con entrega total? Cuando tu clamor deja de ser solo por lo que quieres y se convierte en una rendición ante Dios, el cielo se abre. Porque cuando oras de esta manera, Dios no solo te responde, sino que usa tu vida para propósitos mucho más grandes de los que imaginas. Y esto es solo el comienzo de lo que la oración puede hacer en tu vida.
El sol abrasador caía sobre el desierto mientras una mujer caminaba con pasos cansados, sosteniendo de la mano a su hijo. Sus fuerzas se agotaban, su garganta estaba seca y su mirada perdida. Hacía apenas unas horas, había sido expulsada del hogar donde había servido durante años. Ahora, sin refugio, sin provisión y sin esperanza, Agar se encontraba en el punto más bajo de su vida. Había hecho todo lo posible por sobrevivir, pero ahora todo lo que podía hacer era orar. El odre de agua que llevaba se había vaciado. El niño, exhausto, comenzó a llorar de hambre y sed. Agar no soportaba verlo sufrir, así que lo dejó bajo un arbusto y se alejó para no presenciar su muerte. Allí, sola en el desierto, clamó a Dios. Era un clamor de desesperación, de alguien que había sido olvidada por los hombres y que ahora sentía que también estaba siendo olvidada por Dios. Pero Dios no olvida a sus hijos. En ese momento, un ángel la llamó desde el cielo. «Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha escuchado el llanto del niño». Y entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. El agua había estado allí todo el tiempo, pero no podía verla hasta que Dios se lo reveló. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Agar? Caminamos en medio del desierto, sintiéndonos abandonados, creyendo que no hay salida. Clamamos, pero nuestros ojos están nublados por la desesperanza y no vemos lo que Dios ya ha preparado para nosotros. La historia de Agar nos enseña algo profundo. A veces, Dios no cambia la circunstancia de inmediato, pero abre nuestros ojos para que veamos su provisión. Dios ya había preparado el agua, pero ella no pudo verla hasta que oró. Muchas veces, creemos que Dios no ha respondido porque seguimos esperando que la solución venga de la manera que imaginamos. Pero Dios ya tiene una provisión preparada, solo que necesitamos que Él nos abra los ojos para verla. Cuando Agar bebió del pozo, su espíritu fue renovado. Dios no solo salvó su vida y la de su hijo, sino que también le dio una promesa. Su descendencia crecería y se convertiría en una gran nación. Lo que comenzó como un momento de desesperación se convirtió en un encuentro con el Dios que ve y que responde. Y hoy, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quizás has estado en un desierto, sintiéndote olvidado. Quizás has estado orando, pero no has visto respuesta. Pero escucha bien, Dios ya ha preparado tu pozo, su provisión ya está allí. Solo necesitas orar y permitir que Él abra tus ojos para verlo, porque cuando Dios abre los ojos de alguien que ora con fe, su vida nunca vuelve a ser la misma. La oscuridad de la noche cubría Babilonia, una ciudad llena de esplendor, pero también de idolatría y corrupción. Entre los muros de una casa modesta, un hombre de edad avanzada se arrodillaba con el rostro inclinado hacia Jerusalén. Su voz era apenas un susurro, pero en el mundo espiritual sus palabras resonaban con poder. Daniel había pasado toda su vida en una tierra que no era la suya. Había sido llevado cautivo desde joven, sirviendo a reyes extranjeros y viendo cómo su pueblo era sometido. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de un imperio que adoraba dioses falsos, nunca dejó de orar al Dios verdadero. Pero ahora, su fidelidad le había costado una sentencia de muerte. Los enemigos de Daniel, llenos de envidia, habían convencido al rey de emitir un decreto. Durante 30 días nadie podría orar a otro Dios excepto al rey. El castigo era claro. Quien desobedeciera sería lanzado a la fosa de los leones. Daniel tenía una decisión que tomar. Podía guardar silencio, podía esconderse o podía comprometer su fe, pero no lo hizo. Ese mismo día, como siempre, abrió las ventanas de su habitación, se arrodilló y oró. No lo hizo con temor. No oró escondido, oró con la certeza de que su Dios era soberano.
Los hombres que lo espiaban corrieron a denunciarlo, y pronto Daniel fue arrestado y llevado ante el rey. El monarca, aunque lo apreciaba, no pudo revocar su propia ley. Con pesar, ordenó que Daniel fuera arrojado a la fosa de los leones. Para muchos, esa habría sido su última oración. Pero lo que ocurrió después fue un testimonio de lo que sucede cuando alguien ora con fe inquebrantable. Los leones no lo tocaron. Pasaron las horas, la noche cayó y la muerte nunca llegó. Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, el rey corrió a la fosa y con voz temblorosa preguntó: «Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios?». Y desde las profundidades, la respuesta de Daniel estremeció el corazón del rey. «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Estoy vivo porque fui hallado inocente ante él». La oración de Daniel no solo lo salvó, sino que cambió la historia de un imperio. Después de ver el milagro, el rey Darío proclamó a todo su reino que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Aquí está la clave. Daniel no oró solo cuando las cosas eran fáciles. No oró cuando era conveniente. Oró cuando su vida dependía de ello. Oró cuando todo estaba en su contra. Y su oración abrió los cielos y trajo la intervención divina. Quizás hoy sientes que estás en una fosa con leones a tu alrededor. Quizás te han rodeado problemas que parecen más grandes que tú. Pero escucha esto. Cuando oras con fe, Dios envía su ángel. Cuando oras sin miedo, Dios cierra la boca de los leones. Dios no busca oraciones débiles. Busca corazones que confíen en Él incluso en la crisis, porque cuando un hijo de Dios ora con valentía, los cielos se abren y lo imposible se hace posible. La noche era densa, el viento soplaba suavemente entre los olivos y la luna proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. Jesús caminó unos pasos más, dejando atrás a sus discípulos, y cayó de rodillas. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Sabía lo que venía. La traición ya había sido sellada. La cruz estaba esperándolo y el peso del pecado del mundo entero recaería sobre él. Podía sentir la oscuridad acercándose, pero en lugar de huir, en lugar de resistirse, en lugar de buscar otra salida, Jesús hizo lo que siempre hacía: oró. Pero esta vez, su oración no fue como las demás. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La lucha fue real. Jesús no estaba dudando del amor del Padre, ni de su propósito, pero su humanidad sintió el peso del sacrificio. ¿Alguna vez has sentido que la voluntad de Dios es demasiado difícil de aceptar? Jesús nos muestra que en los momentos más duros, la oración no es solo pedir fuerzas, sino rendir nuestra voluntad completamente a Dios. En ese momento, un ángel descendió del cielo y lo fortaleció, pero la batalla aún no había terminado. Su angustia era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre y volvió a orar, no una, sino 3 veces. Cada vez reafirmando su entrega, cada vez alineando su voluntad con la del Padre. ¿Qué pasó después? Cuando se levantó, ya no había temor en él. El peso del sacrificio seguía allí. La cruz aún lo esperaba, pero su corazón estaba firme. Jesús no solo venció en la cruz, venció en Getsemaní, porque fue allí, en la oración, donde su mayor lucha se convirtió en su mayor entrega. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios cambie nuestra situación? Pero Él quiere cambiar nuestro corazón primero. Muchos oran pidiendo escapar del dolor, pero la oración verdadera no solo pide cambio, sino transformación. Jesús nos enseñó que cuando oramos con sinceridad, cuando nos rendimos de verdad, Dios nos fortalece para enfrentar lo que venga. No
Importa lo difícil que sea tu prueba, Dios no te ha dejado, así como Jesús fue fortalecido en Getsemaní. Cuando te arrodillas en oración, Dios te dará la fuerza para levantarte, porque la victoria siempre comienza en la oración. La brisa de la tarde soplaba suavemente sobre Cafarnaúm. Entre las calles de la ciudad, un hombre de armadura pesada y expresión seria avanzaba con paso firme, pero en su corazón llevaba una carga que no podía aliviar con su espada ni con su autoridad. Era un centurión romano, un hombre acostumbrado a dar órdenes, a liderar tropas, a ejercer dominio. Pero ahora se encontraba en una batalla que no podía ganar por sí mismo. Su siervo, un joven que le había servido con lealtad durante años, estaba gravemente enfermo. Había intentado todo. Los médicos no podían hacer nada. Su condición empeoraba y la muerte parecía inevitable, pero en su desesperación escuchó hablar de un hombre diferente, un judío, un rabino, un maestro que no solo enseñaba con autoridad, sino que sanaba con el poder de su palabra. El centurión no era un hombre de la fe de Israel, pero algo en su interior le decía que este Jesús tenía la respuesta, y entonces decidió hacer algo impensable, acercarse a él. Cuando Jesús entró en la ciudad, algunos ancianos de los judíos fueron al encuentro del maestro y le rogaron: «Señor, este hombre merece que hagas algo por él. Aunque es romano, ama a nuestro pueblo y ha construido nuestra sinagoga». Jesús escuchó y decidió ir a la casa del centurión. Pero antes de que llegara, algo inesperado sucedió. El centurión envió un mensaje: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará». No pidió que Jesús hiciera un gran acto, no pidió señales, no exigió que entrara en su casa, solo creyó: «Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Si le digo a uno de mis soldados, ve, él va. Si le digo, ven, él viene. Sé que tu autoridad es mayor. Solo di la palabra y será suficiente». Cuando Jesús escuchó esto, se asombró. Jesús, el Hijo de Dios, quedó impactado por la fe de un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Se volvió a la multitud y dijo: «Nunca he visto tanta fe, ni siquiera en Israel». Y en ese mismo instante, sin necesidad de tocarlo, sin siquiera haberlo visto, el siervo del centurión fue sanado. Aquí está el misterio de la oración verdadera. El centurión no oró con dudas. No le pidió a Jesús que viniera y lo intentara. Él sabía que la palabra de Jesús tenía poder suficiente, y Jesús respondió a esa fe. Ahora te pregunto, ¿oras con la certeza de que Dios puede hacerlo o con la duda de si realmente sucederá? A veces esperamos que Dios actúe de cierta manera, pero Él solo está esperando que confiemos plenamente en su poder. La fe en la oración no se trata de ver, sino de creer antes de ver. Cuando oras con esta certeza, Dios se mueve. Así como el centurión, no necesitas ver a Dios obrar para saber que Él ya ha dado la orden. Porque cuando la fe es genuina, una sola palabra de Dios es suficiente para cambiarlo todo. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente. Pero Jairo solo tenía un pensamiento en su mente: su hija estaba muriendo. Cada paso que daba era una lucha contra la desesperación. Él era un principal de la sinagoga, un hombre respetado, acostumbrado a liderar, a tomar decisiones. Pero en ese momento no era un líder, no era un hombre de influencia, era solo un padre desesperado buscando un milagro. Había escuchado de Jesús. Había oído que sanaba a los enfermos, que restauraba vidas con el poder de su palabra. Y aunque muchos de sus colegas religiosos veían a Jesús con escepticismo, Jairo no tenía otra opción. Se abrió paso entre la multitud, se olvidó de su estatus y cayó a los pies de Jesús. «Mi hija está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva». Jesús lo miró y, sin dudarlo, empezó a caminar con él.
Pero el camino no fue fácil. La multitud lo rodeaba, lo detenía. Cada segundo era una eternidad. Jairo sentía que el tiempo se agotaba. Y entonces, lo peor sucedió. Un sirviente de su casa llegó corriendo con el rostro cubierto de tristeza. «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». El mundo de Jairo se derrumbó. Llegaron tarde, pero antes de que la desesperanza se apoderara de su corazón, Jesús le habló con firmeza. «No temas, cree solamente». Era una orden, no una sugerencia, no un consuelo vacío. «No temas, cree solamente». Y Jairo tuvo que tomar una decisión en ese instante, o creer en lo que sus ojos veían, o confiar en la palabra de Jesús. No dijo nada, solo siguió caminando con el maestro. Cuando llegaron a la casa, el llanto de los familiares llenaba el aire. La niña estaba muerta, pero Jesús los hizo salir a todos. Entró a la habitación con Jairo, la madre y 3 de sus discípulos. Tomó la mano de la niña y dijo con autoridad: «Talita cum». «Niña, a ti te digo, levántate». Y en ese instante, el tiempo y la muerte tuvieron que retroceder. La niña abrió los ojos y se levantó. El llanto de dolor se convirtió en un grito de asombro. Jesús le devolvió la vida. Jairo aprendió que la fe no se detiene ante el tiempo, que aunque parezca que todo ha terminado, cuando caminas con Jesús, la historia aún no ha sido escrita. Tal vez hoy te sientes como Jairo. Tal vez has estado esperando un milagro y parece que es demasiado tarde. Tal vez ya recibiste la noticia que temías. Pero escucha bien, Dios no se rige por el tiempo humano. No importa cuán muerto parezca tu sueño, tu propósito, tu esperanza. Cuando caminas con Jesús, la última palabra la tiene Él. No temas, cree solamente, porque en cualquier momento Él puede tomar lo que estaba muerto y devolverle la vida. La noticia cayó como un golpe devastador. El profeta Isaías se presentó ante el rey Ezequías con un mensaje claro y contundente. «Pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás». Ezequías sintió que el aire se volvía pesado. Era un rey joven, pero su cuerpo había sido atacado por una enfermedad mortal. Ahora Dios mismo había hablado. El decreto estaba dado. Su destino parecía sellado. Pero en lugar de resignarse, en lugar de aceptar la sentencia sin luchar, Ezequías hizo lo único que sabía hacer. Oró. Se volvió hacia la pared de su habitación y lloró con amargura. No fue una oración elaborada, no fue un discurso planeado. Fue un clamor genuino, una súplica de alguien que sabía que solo Dios tenía la última palabra. «Señor, recuerda cómo he caminado delante de ti con fidelidad y devoción». Las lágrimas caían sobre su rostro, su corazón latía con fuerza. Y entonces algo increíble sucedió. Isaías ni siquiera había salido del palacio cuando Dios le habló de nuevo. «Regresa y dile a Ezequías que he escuchado su oración. Le añado 15 años más de vida». El mismo profeta que minutos antes había anunciado su muerte, ahora regresaba con un mensaje completamente diferente. Ezequías vivió. Dios cambió su destino porque oró con fe y con todo su ser. Aquí hay una verdad profunda. La oración puede cambiar lo que parecía inevitable. Ezequías nos muestra que ningún decreto es definitivo cuando Dios está en la ecuación. Quizás hoy te han dicho que algo en tu vida ya no tiene solución. Tal vez has creído que lo que estás viviendo es el final, que no hay más oportunidades. Pero Dios escucha. Cuando oras con sinceridad, cuando te rindes completamente ante Él, el cielo responde: nada está perdido si aún puedes orar. Nada está terminado si Dios aún está en la historia. Ezequías vivió porque clamó. Y hoy Dios quiere recordarte que aún hay vida para ti, que aún hay un propósito, que aún hay un milagro esperando por tu oración, porque cuando una oración nace de un corazón quebrantado,
Dios escucha y obra de maneras que nadie puede explicar. El aire dentro de la criatura era denso y sofocante, oscuridad total, olor a muerte. Jonás no sabía cuánto tiempo llevaba allí dentro. Los ácidos del estómago del gran pez quemaban su piel, el movimiento incesante lo mareaba, y la desesperación intentaba ahogarlo. Todo había sucedido demasiado rápido. Un día estaba huyendo de Dios, tratando de escapar de su llamado. Al siguiente se encontraba en medio de una tormenta, siendo lanzado por la borda del barco y tragado por un pez gigante. Ahora, en la profundidad del océano, Jonás estaba completamente solo. No había escapatoria. No había más barcos en los que pudiera huir. No había más caminos que pudiera tomar. Solo le quedaba una opción: orar. Y en ese abismo de desesperación, Jonás levantó su voz al cielo. Desde lo profundo del Seol clamé, y tú escuchaste mi voz. Sus palabras eran un grito de arrepentimiento, un grito de alguien que había corrido en dirección opuesta a Dios y había terminado en un lugar del que solo Dios podía sacarlo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cubrió, pero tú, Señor, sacaste mi vida de la fosa. Jonás aprendió algo que cambió su destino para siempre. No importa cuán profundo caigas, Dios puede oírte. Aun cuando creas que no hay salida, Dios sigue siendo Dios en las profundidades. 3 días y 3 noches pasaron, pero al final Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás había sido restaurado, y esta es la gran verdad. Cuando oras con un corazón rendido, Dios te da una nueva oportunidad. Quizás hoy te sientes como Jonás. Tal vez has huido del propósito de Dios. Tal vez has tomado caminos equivocados y ahora estás atrapado en una situación de la que no ves salida. Pero hay algo que debes saber. Dios no ha terminado contigo. Él no te ha abandonado. Todavía puedes clamar, porque aunque estés en lo más profundo, Dios sigue esperando que vuelvas a Él con todo tu corazón. Y cuando lo haces, Él te saca de donde estabas y te lleva a donde siempre debiste estar. Jonás clamó desde las profundidades del mar y Dios lo sacó de allí. Nos mostró que no importa cuán lejos nos sintamos, su misericordia nos alcanza. Pero ¿qué sucede cuando no solo nuestra vida personal está en ruinas, sino todo lo que nos rodea? Cuando la destrucción no es solo interna, sino que abarca nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro propósito. ¿Cómo debemos orar entonces? Las calles de Jerusalén estaban en ruinas, las murallas caídas, las puertas quemadas, el pueblo disperso. Lo que una vez fue una ciudad gloriosa, ahora era un testimonio de derrota y abandono. Lejos de allí, en 1900, la opulencia del palacio de Susa, un hombre recibió la noticia que rompería su corazón. Nehemías, copero del rey Artajerjes, había oído sobre la condición de su pueblo, y algo dentro de él se quebró. No podía ignorarlo. No podía seguir viviendo cómodamente mientras la ciudad de sus antepasados estaba devastada. Y lo primero que hizo no fue pedir ayuda al rey. No fue elaborar estrategias ni buscar recursos. Lo primero que hizo fue orar. Señor, Dios de los cielos, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Nehemías no oró apresuradamente, no pidió ayuda de inmediato. Primero reconoció la grandeza de Dios. Después, confesó los pecados de su pueblo. Hemos pecado contra ti. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Pero acuérdate de la promesa que hiciste a tu pueblo, y finalmente pidió gracia para poder actuar. Concede hoy tu favor a tu siervo, y haz que halle gracia delante del rey. Su oración no fue solo un clamor, fue una preparación. Días después, cuando el rey Artajerjes le preguntó por qué su rostro estaba triste, Nehemías tuvo la oportunidad de hablar. ¿Cómo no estarlo si la ciudad de mis padres está en ruinas?
El rey lo miró y le hizo una pregunta clave. ¿Qué deseas? Y aquí ocurre algo impresionante. Antes de responder, Nehemías volvió a orar. Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Y en ese momento, las puertas se abrieron. El rey no solo le permitió regresar a Jerusalén, sino que le dio recursos, protección y autoridad para reconstruir. Porque cuando oras antes de actuar, Dios abre caminos donde parecía no haber salida. Tal vez hoy tu vida se parece a Jerusalén en ruinas. Quizás hay áreas destruidas, relaciones rotas, sueños apagados. Y la pregunta es, ¿qué harás con eso? Nehemías nos enseña que antes de levantar muros debemos levantar oración. Antes de reconstruir con nuestras fuerzas, debemos rendirlo todo ante Dios. Porque cuando clamas con fe y te dispones a actuar, Dios te entrega los recursos, la autoridad y la fuerza para restaurar lo que parecía perdido. No es tarde, Dios aún restaura, aún levanta lo caído, aún responde a los que oran con un corazón dispuesto a trabajar en su propósito. Así que levanta tu oración y prepárate, porque Dios está a punto de abrir caminos que nunca imaginaste. Nehemías nos mostró que la oración no solo cambia circunstancias, sino que nos equipa para actuar. Dios no solo reconstruye lo que está en ruinas, sino que nos da la fuerza para restaurarlo con nuestras propias manos. Pero, ¿qué sucede cuando la respuesta no llega de inmediato? ¿Qué hacemos cuando hemos orado, pero la situación sigue oscura? Habacuc conocía esa sensación. Vivía en tiempos difíciles. El pueblo estaba en crisis, la maldad parecía triunfar y la justicia era un sueño lejano. Oró, clamó, gritó a Dios, pero no vio respuesta. Nada cambiaba, y entonces hizo la pregunta que muchos hemos hecho en medio de la angustia. Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? ¿Por qué permites que la maldad siga avanzando? Habacuc no podía entender lo que estaba pasando. Parecía que Dios estaba en silencio. Pero Dios siempre responde, incluso cuando no entendemos. Mira a tu alrededor y asómbrate. Estoy haciendo algo en tu tiempo que no creerías si te lo contaran. Dios le mostró que aunque no lo viera de inmediato, Él estaba obrando. Pero la respuesta de Dios no era lo que Habacuc esperaba. Dios le reveló que vendrían tiempos aún más difíciles antes de la restauración. La prueba no terminaría pronto. Y aquí está la clave. Cuando oramos, esperamos que Dios responda rápido y a nuestro modo. Pero a veces su respuesta no es inmediata porque está trabajando en un plan mayor. Habacuc tuvo que tomar una decisión. Podía dejar que la frustración lo consumiera o podía confiar en Dios a pesar de lo que veía. Y entonces oró una vez más. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, aunque falte el alimento, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc decidió creer, decidió adorar antes de ver la respuesta, decidió confiar antes de que el milagro llegara. Y Dios le dio una visión. Le mostró que su justicia llegaría en el tiempo perfecto. Habacuc nos enseña que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. Tal vez has estado orando y parece que nada sucede. Tal vez sientes que Dios está en silencio, pero Él ya está obrando. A veces su respuesta es inmediata, pero otras veces nos pide que confiemos en su tiempo. Porque la fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando todo parece perdido. Cuando aprendemos a orar como Habacuc, nuestros ojos se abren y vemos que Dios ya tiene un plan perfecto en marcha. Habacuc nos enseñó que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero nos da la fuerza para confiar en el plan de Dios. A veces no se trata de entender, sino de aprender a esperar con fe.
Pero hay otro obstáculo en la oración, uno que muchas veces nos impide acercarnos a Dios con un corazón sincero: el orgullo. Jesús contó una historia que nos revela la actitud correcta para orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Eran completamente diferentes. Uno era fariseo, un hombre religioso, respetado por todos. Sabía la ley, la cumplía, ayunaba 2 veces por semana, daba sus diezmos. A los ojos del mundo parecía tener todo en orden. El otro, en cambio, era un publicano, un recaudador de impuestos, alguien despreciado, visto como un traidor, un pecador sin remedio. Los dos estaban en el mismo lugar, pero la manera en que oraron lo cambió todo. El fariseo se puso de pie, con la cabeza en alto, y comenzó a orar: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Habló de sus ayunos, de sus ofrendas, de todo lo bueno que hacía, pero no pidió nada. No reconoció ninguna falta. Se presentó ante Dios como si no necesitara ser perdonado. Mientras tanto, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Se golpeaba el pecho, con el alma quebrantada, y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Nada más. No trató de justificarse, no intentó compararse con otros, solo reconoció su necesidad de Dios. Y Jesús dijo algo sorprendente: este hombre, y no el fariseo, fue justificado delante de Dios, porque el que se humilla será exaltado. Aquí está la clave. La oración no se trata de lo que has hecho bien, no se trata de impresionar a Dios con tus logros o con palabras bonitas. Se trata de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Quizás has sentido que no eres digno de acercarte a Dios. Tal vez crees que has fallado demasiado o que tu pasado te impide orar con confianza. Pero hoy quiero decirte algo: Dios no rechaza a los que vienen con un corazón sincero. El fariseo tenía palabras perfectas, pero su corazón estaba lejos de Dios. El publicano apenas pudo hablar, pero su oración llegó al cielo. Porque la oración que Dios escucha no es la más elaborada, sino la más genuina. No necesitas orar con palabras complicadas. Solo necesitas hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón. Porque cuando te humillas ante Él, Él te levanta. Cuando reconoces tu necesidad, su gracia te cubre. Y cuando oras con humildad, Dios te justifica y te acerca más a su presencia. El publicano nos enseñó que la oración verdadera nace de un corazón humilde, de aquel que reconoce su necesidad de Dios sin orgullo ni justificación. Pero hay otro ingrediente en la oración que mueve el cielo: la perseverancia. Y una mujer extranjera nos mostró qué sucede cuando oras sin rendirte. Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón, un territorio fuera de Israel donde los judíos no solían ir. De repente, una mujer salió al encuentro del Maestro. No era judía, no conocía las promesas hechas a Israel, pero tenía una necesidad tan grande que no le importó nada más. Su hija estaba atormentada por un espíritu maligno. No había encontrado ayuda en nadie, pero ella sabía que Jesús tenía la respuesta. Se acercó, cayó a sus pies y clamó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no respondió. El silencio de Dios es la prueba que muchos no superan. Muchos habrían desistido, muchos se habrían ido. Pero ella insistió. Los discípulos, molestos, le dijeron a Jesús: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús, en lugar de ayudarla de inmediato, le dijo algo que parecía un rechazo. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Era una prueba, un momento donde muchos habrían desistido, pero ella no se movió. Se arrodilló aún más y dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió con una frase que podría haberla hecho sentir rechazada:
no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero en lugar de ofenderse, en lugar de rendirse, ella respondió con una fe impresionante. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sabía que una migaja del poder de Jesús era suficiente para cambiar su historia. Y en ese momento Jesús se maravilló. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese instante. Aquí está la clave. La mujer sirofenicia nos enseña que la oración persistente derriba cualquier barrera. No permitió que el silencio de Dios la detuviera. No permitió que los obstáculos la hicieran retroceder. Ella sabía quién era Jesús y por eso no se rindió. Quizás hoy sientes que Dios está en silencio. Tal vez has estado orando, pero parece que la respuesta no llega. Pero esta historia nos recuerda que el cielo responde a la fe perseverante. Dios no ignora a los que lo buscan con todo su ser. Cuando te aferras a la oración, cuando sigues creyendo a pesar de los obstáculos, llega el momento en que Dios dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Así que no te rindas, ora con perseverancia, clama con fe, porque cuando crees, una sola palabra de Dios es suficiente para transformar tu historia. La mujer sirofenicia nos enseñó que la fe persistente abre las puertas del milagro, que aunque parezca que Dios guarda silencio, su respuesta llega a aquellos que no se rinden. Pero hay momentos en la vida donde la batalla no es solo personal, sino que se libra en un nivel mayor, donde la oración se convierte en el arma que define el destino de muchos. Y en uno de esos momentos, un solo hombre se atrevió a desafiar a todo un sistema de incredulidad. El Monte Carmelo estaba rodeado por una multitud expectante. Desde los chisentosash, reyes hasta los campesinos, todos habían subido a ver lo que estaba a punto de ocurrir. Había sequía en la tierra, 3 años y medio sin una sola gota de lluvia. Pero la sequía no era solo física. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Elías, el profeta, estaba solo. Frente a él, 450 profetas de Baal. Un enfrentamiento espiritual estaba por comenzar. Elías levantó la voz y desafió al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Pero nadie respondió. El corazón del pueblo estaba dividido. Entonces, Elías propuso una prueba. Construyamos 2 altares, uno para Baal, otro para el Señor. Coloquemos la leña y el sacrificio, pero no encendamos fuego, que el Dios verdadero responda con fuego del cielo. El pueblo aceptó el reto. Era un desafío que nadie podía ignorar, y comenzó la batalla. Los profetas de Baal clamaron durante horas, gritaban, bailaban, se cortaban con cuchillos, pero no hubo respuesta. Pasó el tiempo y nada cambió. Finalmente, cuando llegó el turno de Elías, todo el pueblo estaba en silencio. Elías se acercó al altar del Señor, que estaba en ruinas, y lo reconstruyó. Colocó la leña, el sacrificio, y luego hizo algo inesperado. Pidió que trajeran agua, mucha agua. La vertieron sobre el altar hasta que todo quedó empapado, tanto que se formó un arroyo alrededor. Ahora no había manera de que el fuego descendiera a menos que viniera directamente de Dios. Y entonces Elías oró. No gritó, no saltó, solo levantó su mirada y dijo: Señor, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y en ese instante el fuego descendió del cielo. Consumió el sacrificio, consumió la leña, las piedras, el agua. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y clamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquí está la clave. Elías no solo oró por un milagro, oró para que el corazón del pueblo volviera a Dios. Y cuando oramos con un propósito mayor, el cielo responde. Tal vez hoy tu altar está en ruinas. Tal vez has pasado por una sequía espiritual. Pero esta historia nos enseña que cuando restauramos nuestra relación con Dios,
su fuego desciende de nuevo. Dios no está buscando oraciones vacías. Busca corazones dispuestos a creer, a reconstruir, a clamar con fe. Y cuando lo hacemos, su presencia desciende de maneras que impactan no solo nuestra vida, sino a todos los que nos rodean. El fuego descendió en el Monte Carmelo porque un hombre oró con fe, porque confió en el poder de Dios en medio de una nación dividida. Pero, ¿qué pasa cuando la batalla no es externa, sino dentro de nuestro propio corazón? Cuando la mayor lucha está en el silencio de nuestra alma, en el peso de una necesidad que parece no tener respuesta. Ana sabía lo que era cargar con un anhelo profundo. Sabía lo que era orar año tras año sin ver cambios. Vivía con su esposo Elcaná, pero aunque él la amaba, su corazón estaba herido, porque Ana no podía tener hijos. En aquella época no tener hijos era visto como una maldición. Una mujer sin descendencia era considerada incompleta. Para empeorar su dolor, Penina, la otra esposa de Elcaná, la humillaba constantemente, se burlaba de ella, le recordaba su esterilidad. Y Ana lloraba, pero la respuesta parecía no llegar. Un año, cuando fueron al templo a ofrecer sacrificios, Ana no pudo más. Se levantó y fue ante la presencia de Dios. Su corazón estaba desgarrado, no gritó, no hizo grandes declaraciones, solo movía sus labios y derramaba su alma. Su oración era tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. «Señora, ¿hasta cuándo estarás así? Deja el vino». Ana, con el rostro cubierto de lágrimas, le respondió: «No, mi señor, no he bebido vino ni licor, estoy derramando mi alma delante de Dios». Elí vio su angustia y le dijo: «Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Ana se levantó y algo había cambiado. No tenía aún la respuesta, pero su rostro ya no reflejaba tristeza. Había dejado su carga en las manos de Dios. Poco tiempo después, quedó embarazada. Dios le concedió su deseo, pero lo que ella recibió fue más grande de lo que imaginaba. Ana no solo tuvo un hijo, tuvo a Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Y cuando lo tuvo en sus brazos, cumplió su promesa. Lo entregó a Dios para que sirviera en su presencia. Aquí está la clave. Ana nos enseña que la oración verdadera no es solo palabras, sino entrega. Dios no solo le dio un hijo, le dio un propósito. Porque cuando oras con todo tu ser, Dios no solo responde, sino que hace algo mayor. Tal vez has estado orando por algo durante años. Tal vez has llorado en el secreto sin ver respuesta. Pero hoy quiero recordarte que Dios escucha, que la espera no es el final de la historia, que cuando aprendes a rendir tu corazón en oración, Dios responde en el tiempo perfecto, con algo que va más allá de lo que imaginabas. Así que sigue orando, sigue creyendo, porque cuando clamas con todo tu ser, Dios no solo responde, Dios transforma tu historia. Ana clamó con todo su ser y Dios le respondió con algo mayor, porque su oración no solo buscaba recibir, sino entregar. Pero, ¿qué sucede cuando orar se convierte en un riesgo? Cuando mantenerse fiel en la oración significa enfrentar la oposición y el peligro. Daniel conocía esa prueba. Desde joven había sido llevado cautivo a Babilonia. Vivía en una tierra extranjera, rodeado de un sistema que no adoraba a Dios, pero nunca dejó de orar. Día tras día, buscaba a Dios 3 veces al día. Oraba en su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Y eso lo hizo diferente, lo hizo destacar. Llegó a ser uno de los hombres más importantes en el reino. El rey Darío lo respetaba, confiaba en él, pero no todos estaban felices con su favor. Los gobernadores y sátrapas le tenían envidia. Querían destruirlo,
pero no podían encontrar faltas en él, hasta que descubrieron su punto más fuerte, su fidelidad en la oración. Si había algo que Daniel no dejaría de hacer, era orar, así que idearon un plan. Convencieron al rey de firmar un decreto. Cualquiera que orara a otro dios o persona que no fuera el rey sería echado al foso de los leones. El rey firmó el edicto, sin darse cuenta de que iba dirigido contra su propio consejero. Pero Daniel, cuando supo del decreto, hizo lo que siempre hacía. Subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró, no en secreto. No con miedo, oró como siempre, porque su relación con Dios era más importante que cualquier decreto humano. Los enemigos de Daniel lo vieron y corrieron a acusarlo. El rey Darío se entristeció, pero no pudo cambiar la ley. Daniel fue llevado y lanzado al foso de los leones, pero la oración no se detuvo allí. El rey no pudo dormir esa noche, y en la mañana corrió al foso y gritó con angustia: «Daniel, ¿acaso tu Dios pudo librarte de los leones?». Y desde la oscuridad una voz respondió: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». Aquí está la clave. Daniel no dejó de orar, aunque eso significara arriesgar su vida. Y Dios no dejó de responder. Cuando eres fiel en la oración, Dios es fiel en su protección. Tal vez hoy sientes que hay fuerzas en contra tuya, que orar y mantenerte firme te está trayendo oposición. Pero la historia de Daniel nos muestra que cuando permaneces en la presencia de Dios, su poder te cubre. Dios no promete que no habrá pruebas, pero sí promete que su presencia te sostendrá en medio de ellas, así que no te detengas. No dejes de orar, aunque el mundo trate de callarte, porque la fidelidad en la oración desata el poder de Dios y transforma hasta las circunstancias más imposibles. Has llegado hasta aquí, y eso tiene un significado profundo. En un mundo donde la mayoría se deja llevar por la prisa, por las preocupaciones, por las distracciones de cada día, tú has elegido quedarte hasta el final de este mensaje. Y eso no es casualidad. Dios ha estado hablándote en cada palabra, en cada historia, en cada enseñanza. No todos llegan hasta este punto. Muchos comienzan, pero pocos perseveran. Pero tú eres uno de esos pocos. Uno de los que no solo escuchan la palabra, sino que la atesoran en su corazón. Uno de los que entienden que la oración es la llave que abre las puertas del cielo. Uno de los que buscan crecer, aprender y acercarse más a Dios cada día. Y quiero saber quiénes son esos elegidos. Quiero saber quiénes han recibido esta palabra, quiénes han llegado hasta aquí con un corazón dispuesto. Si eres uno de ellos, quiero que lo declares en los comentarios con esta frase: Señor, yo sigo creyendo, aunque no vea, aunque no entienda, sigo creyendo, porque sé que tú eres fiel. Escribe esta frase como un testimonio de tu fe, porque el enemigo quiere silenciar a los hijos de Dios, pero cuando declaramos nuestra fe, el reino de Dios avanza. No te vayas sin dejar esta señal. Quiero saber quiénes son los que han perseverado hasta aquí, porque la perseverancia es lo que marca la diferencia. Es la diferencia entre los que ven milagros y los que solo escuchan hablar de ellos. Es la diferencia entre los que avanzan en su relación con Dios y los que se quedan en el mismo lugar. Los que perseveran, los que siguen creyendo a pesar de todo, son los que ven la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Y ahora dime, ¿realmente crees que este mensaje debe quedarse solo contigo? Piensa en cuántas personas necesitan escuchar esto. Personas que están atravesando un desierto, que sienten que Dios está lejos, personas que han perdido la esperanza, que creen que sus oraciones no son escuchadas. Cada vez que compartes este video, estás sembrando una semilla en la vida de alguien. Tal vez ni siquiera te enteres del impacto que tendrá, pero Dios sí lo sabe. Y si aún no te has suscrito a este canal, pregúntate por qué.
Este canal es un lugar de fortaleza espiritual. Aquí alimentamos tu fe. Aquí te acercamos a Dios. Aquí crecemos juntos, porque nadie puede caminar solo en la fe. Pero si solo pasas y no te suscribes, te estás perdiendo de recibir cada mensaje que Dios tiene preparado para ti. No permitas que la rutina te robe la oportunidad de crecer. No dejes que el ruido del mundo te haga olvidar lo que realmente importa. Suscríbete ahora, no mañana, no después, ahora. Y ahora quiero pedirte algo más. No apagues este video de inmediato. Tómate un momento, cierra los ojos, escucha la música, siente la presencia de Dios. Deja que el ruido de tu mente se apague y que solo su paz llene tu ser. Dedícale unos minutos solo a Él. Dale gracias por este día. Dile lo que hay en tu corazón. No te guardes nada, porque Él está aquí. Él ha estado contigo en cada palabra, en cada enseñanza, en cada momento, y lo seguirá estando, siempre, hasta el final.